Panteón Urbano, el podcast. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Panteón Urbano, el podcast. El día de hoy tenemos a una interesante invitada, la cual está siendo bestseller a nivel nacional con su gran libro. Una escritora y periodista que la va a presentar nuestro querido contertulio y compañero Santiago Rein. Así es, Baltasar. Buenos días para todos, Andrea. Bueno, presentar a nuestra invitada en el episodio 5 de este podcast, Andrea Hartung, periodista, escritora, y comunicadora social de la Universidad Católica de Valparaíso, dedicada a los medios de comunicaciones digitales e impresos y en agencias de comunicación. En la actualidad es editora de contenidos en Bass Content y voz del podcast Archivo Criminal, producido por Amicas Podcast Club. Andrea, buen día, saludarte. Muchas gracias por... Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Andrea, tú tienes una gran trayectoria en el periodismo, has trabajado en Revista Paula, entre otras revistas. Queríamos saber qué es lo que hace Andrea Hartung a motivarse a este ámbito del periodismo, que es bastante sabroso, es bastante... no hay problema. Es bastante consumido a nivel mundial y ha estado presente siempre desde la génesis de nuestra historia. ¿Qué es lo que hace a ti que te motiva a entrar a este mundo del true crime? Bueno, es muy divertido porque por lo general los periodistas trabajan en policial, en crónica, ¿cierto? Cubriendo noticias del día a día, y sus hobbies suelen estar más dedicados como en la moda, belleza, tendencia. En mi caso es al revés un poco. Mi trabajo es moda, belleza y tendencias, comunicaciones, etcétera. Y mi hobby es el true crime. ¿Y cómo pasa a convertirse en algo que toma tanto tiempo de mi vida y tanto espacio al punto de que escribí un libro? Me pasó que yo soy muy consumidora de este tipo de contenido no te voy a decir desde siempre. Yo cuando estaba en la universidad leí mi primer libro de true crime, por así decirlo, que fue Helter Skelter, sobre el caso de Charles Manson. Ahí obviamente me gustó mucho, pero no seguí buscando más cosas similares hasta que aparece Making a Murderer en Netflix, que es como el primer documental de true crime, como que revive esta ola de true crime como a nivel mundial. Y luego, bueno, empiezo a seguir todos los documentales de crímenes que me parecían fascinantes, me jalaba Investigation Discovery, todos los capítulos, todos los programas, y empecé a ver en YouTube a algunas youtubers gringas, principalmente australianas, gringas, sudafricanas, que hacían contenido de true crime, y empecé a consumir podcasts de true crime. Y yo dije, igual loco, porque siento que en Chile, que habiendo tantos casos muy interesantes, incluso en los últimos 30 años, o sea, estoy hablando Chile post-dictadura, hay casos muy interesantes. Y yo dije, no se hace nada desde Mea Culpa. O sea, Carlos Pinto es como la única persona que en el país moderno ha hablado de true crime. Le falta como una mirada quizás un poco más cercana, un poco más pop incluso, pensé. Entonces yo ahí empiezo a hacer mis lives en Instagram, y en paralelo yo hinchaba a Coté y Valeria de Amicas y les decía, ya, déjame un podcast, quiero un podcast, hasta que se dieron. Que fue la primera temporada de Archivo Criminal, y en paralelo con eso yo seguía haciendo mis lives, y en paralelo con eso aparece la oferta del libro, entonces ahí ya consume mucho más de mi tiempo. Ok, Andrea, muchas gracias. Sí, es muy interesante la visión que tienes tú acerca del true crime, porque eres pionera con tu podcast acerca de esto. O sea, no se estaba haciendo acá en Chile. No, pero han salido algunos, y de hecho algunas personas cuando empezaron a salir otros podcasts de true crime me decían, mira, Andrea, están copiando, Andrea, no sé qué. Y yo encuentro que es bacán. Ser la única era muy difícil, o sea, sigue siendo muy difícil porque no me auspicia a nadie, partiendo por ahí. No me auspicia a nadie porque nadie quiere auspiciar true crime. Pero cuando eres la única, como que tienes que cubrir todos los casos. Hay casos de los que yo no voy a hablar nunca y que me piden un montón, porque hay gente que queda como viuda de ciertos casos, que son casos que a mí personalmente me afectan más que otros. Entonces encuentro bacán que haya otros podcasts y otros creadores de contenidos de crímenes
que sí aborden esos casos, que mientras más diversidad haya es mejor para toda la industria, encuentro yo. Sí, interesante eso. Bueno, como tú has dicho en otras entrevistas, hay temas que a ti te tocan que igual está bien que tengas tu línea editorial de no hablar mucho del tema de los niños, el ser madre y todo eso. Queríamos saber un poco de la mirada personal y como periodista acerca del True Crime. Nosotros tenemos claro que el True Crime está metido dentro de nuestro ADN como chilenos, tiene un poco de esta cosa pícara del cagüín, del morbo, todo esto. Ahora como fenómeno se habla de True Crime, pero a través de la historia del periodismo chileno se habla de la crónica roja. ¿Cuál es la mirada tú como periodista, como fanática también, como consumidora del True Crime, acerca de esto personal y como periodista? Yo creo que la crónica roja siempre ha sido muy sabrosa por cómo se presenta. Lo que decías tú es bien como es del cagüín, tiene una mirada media farandulera, media como de titular con lo más terrible, ¿cierto? Con lo más sangriento. Yo creo que tanto los medios de comunicación han ido evolucionando con los años, especialmente después de ciertos casos emblemáticos, después de, por ejemplo, el caso de Alto Hospicio, que tuvo una mirada muy misógina desde un principio de los medios de comunicación y desde las autoridades. También el caso de Hans Pozo, que tuvo una mirada muy espectacular, por así decirlo, y muy clasista y homofóbica. Y ahora último del caso de Fernanda Maciel, donde la mirada era muy machista, era muy de qué está haciendo una mujer embarazada fumando marihuana, porque una mujer embarazada se va a hacer esos lugares, que ella se había arrancado, que el narcotráfico, que no sé qué. Y bueno, y por supuesto, iba a decir otro ejemplo y lo olvidé, pero a lo que voy, el caso de Nabila Rifo. Por supuesto el caso de Nabila Rifo, que debe ser de las personas más vulneradas en la crónica policial de los últimos años. Recordemos lo del matinal de Canal 13, cuando básicamente leyeron su informe ginecológico, o sea, una ridiculez. Yo creo que con el tiempo los medios de comunicación y los creadores de contenidos de crímenes hemos ido evolucionando hacia el respeto de las víctimas. Yo cuando escribo un guión sobre casos, especialmente casos chilenos, que es más probable que lo escuchen a que si hago, no sé, de una secta en Austria, difícilmente me van a escuchar. Pero siempre trato de tener en mente que quizás un familiar de la víctima me puede estar escuchando, ¿cachai? Y yo creo que es muy importante tener ese tacto. Yo sé que esto es entretenimiento. Yo sé que la gente me escucha porque los entretiene, pero no puedo perder de vista que estamos hablando de situaciones horribles que le pasaron a personas reales. Y por mucho que sea entretenimiento, no puede ser entretenido, no sé si me explico, no es chistoso, no es gracioso. Y eso yo lo fui cambiando desde el comienzo. A mí me pasó al principio que en algunos lives que hacía, cuando pasaba algo muy morboso, muy macabro, de repente me salía una sonrisa. Y ahora lo evito. Te fijas, como que trato de tener un poco más de tacto, especialmente con esos casos. Interesante el análisis que hace Andrea, porque está muy en boga el tema del morbo, con los videos y todo eso. Lo hablamos con otro invitado acá en el podcast. Es muy importante tener ese respeto del que hablas tú. Así es. Mira, yo siempre digo, por ejemplo, cuando hago un live y digo, mira, de esto hay fotos, yo no las buscaría, o yo las vi para hacerles este live, pero yo que ustedes no las busco, pero existen. Yo no se las voy a mostrar, pero existen, ¿cachai? Por ejemplo, hay un caso que es bien tremendo, una gringa que mata al pololo, metiéndolo, o sea, hacen como un fuego y él se mete en una maleta, y ella cierra la maleta y no la abre, y él muere en la maleta asfixiado. Y está el video entero del tipo muriéndose dentro de la maleta. ¿Cachai? Entonces eso es, al final es escabaz, pero eso existe, está en YouTube. Entonces yo digo, yo lo vi porque yo tenía que verlo, tenía que ver qué era lo que decía esta mina mientras esto pasaba, como que para darles contexto a ustedes, pero yo si pudiera elegir no lo habría visto. Claro, claramente que no. Andrea, bueno, antes de comenzar con el próximo punto, quería darme unas palabras de felicitaciones a tu persona por el tema del podcast. Yo en realidad no soy muy consumidor de este tipo de temas,
pero escuché tus podcasts y la verdad es que se nota muy buen trabajo, ¿cierto? Un buen profesionalismo. Prácticamente el escuchar el podcast es como estar viendo una noticia, por así decirlo, en televisión, pero obviamente solamente en escucha. Y bueno, la verdad, recalcar el trabajo que hace, así que felicidades en ese sentido. Y como pregunta, para entrar en detalle, para que tú puedas explicarnos, según el psiquiatra chileno Rodrigo Dresner, él afirma que hay dos factores que pueden definir el perfil psicópata. Uno es el factor genético, donde dice que el 1% de la población puede ser psicópata, y un perfil ambiental que se define como que nace con eso y están expuestos cuando están expuestos a violencia, cuando son obviamente en su infancia, y que en algún momento les hace un clic. ¿Qué nos puedes explicar tú sobre eso o qué opinas sobre eso? Bueno, parte importante de mi libro es el tema del clic. ¿Qué es lo que hace que una persona completamente normal deje de serlo? Yo creo que hay varias cosas. Es bien heavy pensar en eso, porque creo que es bien heavy y es bien bueno, porque yo creo que eso nos acerca más a estas personas que cometen hechos horribles, ¿ya? Una de mis tesis dentro del libro es que los criminales no son monstruos, no son chacales, no son el no sé cuantito, sino que son nuestros vecinos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos de la infancia, de gente completamente normal que vive con nosotros. Pero normal entre comillas. Yo entrevisté a una psiquiatra una psicóloga que es especialista en psicópatas. Y ella me explica que hay claramente un factor genético. En el caso del psicópata de la dehesa, en el caso del Tila, había un factor genético. O sea, él desde muy chiquitito presentaba rasgos psicopáticos. En el caso de Jeffrey Dahmer, por ejemplo, desde muy niño ya presentaba rasgos psicopáticos y claramente hay algo genético. El tema es que el 1% de la población, según las estadísticas reales, es psicópata. Entonces, muchas personas pueden o podemos presentar estos rasgos genéticos. El tema es cuando esto se mezcla con el ambiente. Cuando una persona que nace, ¿cierto?, genéticamente predispuesta a ser un psicópata quizás, o a tener menos empatía o qué sé yo, se mezcla con un medio ambiente que es abusivo, que es carente de afectos, donde solo se conoce violencia, donde solo se conoce carencia, es mucho más probable que esto sea una bomba de tiempo. Ahora, también hay, y que en el fondo y que cualquier cosa te haga clic. Hablé también con una psicóloga infantil que se llama Varinia Signorelli en un capítulo que hago sobre niños asesinos, y me dice que también nosotros tenemos una amígdala en el cerebro, que es la que nos mantiene alerta, ¿ya? Cuando estamos en peligro nos mantiene alerta. Y hay niños que tienen esa amígdala mucho más grande y mucho más activada, que son niños que no tienen sus necesidades resueltas, son niños que están constantemente con sensación de amenaza. Entonces son niños que cuando les pase algo van a reaccionar, no van a pensar en lo que están haciendo. Y esa reacción puede ser desde pegarle a alguien hasta matarlo, porque siempre están en alerta, siempre están a la defensiva, siempre piensan que algo malo les puede pasar. Pero por otro lado, tenemos casos como por ejemplo el de Chris Watts, que se popularizó por el documental Papá Asesino, que está en Netflix, que es un excelente documental, donde vemos a una familia perfectamente normal, ¿cierto? Bueno, con algunos problemas, qué sé yo, pero dentro de todo perfectamente normal, donde de repente el papá, porque se quiere ir con otra mina, decide estrangular a la mamá y tirar a las niñitas a unos tanques de petróleo, niñitas chicas, niñitas que les piden que por favor no me mates, papá. Tú decís, pero esta persona era perfectamente normal, ¿qué pasó ahí? Y yo creo que son esos los casos que más llaman la atención, porque son casos a los que difícilmente les podemos encontrar respuesta. Yo no sé qué es lo que hace clic ahí, yo no sé qué es lo que hace que esa persona reaccione así, pero sí creo que es una buena excusa para de repente pensar que nos haría clic a nosotros mismos, ¿cachai? ¿Seríamos capaces de hacer algo así?
Pues me pasa mucho con las detenciones ciudadanas, por ejemplo, o con los linchamientos. O cuando alguien dice, es que si me tocan a mi hija, yo lo mato. Ah, ok. O sea, eso te haría clic. Tú matarías a alguien. No, es que no. Bueno, ¿lo mataría o no lo mataría? ¿Cachai? Ese es tu clic. Eso no es defensa personal, eso es venganza. Entonces yo creo que eso es como lo más interesante, cuando hay gente que se ve completamente normal y que tiene vidas completamente normales, de repente comete estos actos desquiciados. Así es. Bueno, yo en lo personal considero que, no sé si será tan así, que el 1% de la población sea psicópata, yo creo que es muy poco. Ahora, abordando la siguiente pregunta, que no se malinterprete. ¿Tú crees que el psicópata es definido cuando actúa como psicópata o cuando piensa como psicópata? Porque mira, mucha gente en la población tiene quizás pensamientos psicópatas, pero no lo actúa, queda hasta ahí. Y quizás también por lo mismo, porque no mezcla los dos factores que acabamos de conversar. Entonces, ¿tú qué crees sobre eso? Lo que pasa es que una persona que es psicópata no es necesariamente un asesino en serie ni un criminal. Una persona que es psicópata puede ser perfectamente un pésimo jefe. Puede ser perfectamente ese hijo de 40 y tantos años que sigue viviendo de sus papás, ¿cachai? O sea, sorry si le toca a alguien, pero, pero en el fondo cualquier persona que abusa de otro, cualquier persona que siente cierta satisfacción al ponerle el pie encima a otro, una persona con rasgos psicopáticos, una persona que no siente empatía por otro. No tienes que actuar violentamente para ser catalogado psicópata. Ahora, yo no estoy, o sea, yo sé que estas cifras existen a nivel mundial y a nivel nacional, porque esta psicóloga hizo el estudio a nivel nacional. Entonces las cifras son reales y son acotadas. Yo no sé cómo lo hicieron, porque también sé que para identificar a una persona como psicópata no es fácil. No es nada fácil, no es un diagnóstico sencillo, ¿cachai? Y ojo, que no todos los criminales son psicópatas tampoco. O sea, tú me decís 1% es poco, obvio, si hay más gente, o sea, hay gente que es mala, hay gente que es criminal y que no es psicópata. Claro. Claro, Andrea, es importante lo que tú dices, porque cuando se habla de un crimen, de un crimen, ya sea en cualquiera de las aristas, es muy fácil que la gente caiga en el hecho de catalogar, no, si es un psicópata. Y hemos visto casos en los cuales estas personas ni siquiera han sido diagnosticadas, o sea, no es como tan al voleo decir, no, este es un psicópata. Y entrando un poco a la contingencia nacional, hay casos como el Tila que tú mencionas, y hay otro caso que es muy controversial y muy fuerte, muy crudo, el de Jacqueline Yáñez. Entonces, nos hace un poco ruido en eso, y eso, por otra parte, comentar qué es lo que nos gusta de tu trabajo como canal. O sea, no solamente quedarse con el hecho mismo, con lo que gatilló, sino que profundizar un poco a lo que viene antes, a lo que viene, claro, a lo que puede pasar por la mente de la persona en el momento que gatilló, o lo que viene antes, la historia previa. Yo creo que eso es muy importante, porque en la Crónica Roja es muy fácil quedarse con lo sabroso. Vamos a volver al tema del morbo, con lo sabroso, con lo que hizo, no, si esta persona mató, descuartizó. Pero yo creo que es importante lo que tú estás haciendo, que es rescatar lo que viene antes, lo que pasa por el cerebro, entrar un poco al análisis clínico, a lo psiquiátrico, a lo psicológico. Y eso, pues, como comentario, agradecerte también por ese trabajo que estás haciendo, que es muy importante. Sí, bueno, o sea, Jacqueline Yáñez yo creo que es un ejemplo de esto que les decía de la amígdala, ¿cachai? Jacqueline Yáñez es una persona que fue abandonada por su mamá cuando chica, que toda la vida estuvo a la defensiva, viviendo de carencias afectivas, ¿cachai? No me extraña tanto cómo terminó su historia, porque es una persona que solamente sabía reaccionar así, ¿cachai? Creo que ese es el tipo de historias que nos hace sentido. Historias que, por ejemplo, a mí no me hacen sentido y que me hablan de maldad, y maldad pura, es el de María del Pilar Pérez, ¿cachai? Que es solamente mala. Y como que no hay punto en mala, fin. ¿No? Y tú, ¿cachai? Que ella está en un pabellón especial en la cárcel, está en un pabellón especial como de mujeres de casos mediáticos, ya donde está la madre del hermano rojo, donde está la mina que mató al profesor Nivaldo, está como en un lugar especial. Y como que nadie se junta mucho con ella. Claro. Es mala. No, sí, es fuerte el tema de la Quintrala.
Ujú. Mira, Andrea, antes de pasar a otro punto, porque en este punto vamos a andar un poquito en estos casos que son bien sabrosos con temas de True Crime. Hay dos puntos que queremos dejar claro a las personas que nos están escuchando, que están muy en boga y que han sido un poco desclasificados últimamente como términos. El primero, que me hace mucho sentido y me hace mucho ruido, el que te han preguntado mucho, es sobre la red flag del consumo de True Crime o de Crónica Roja, en el punto de que se habla mucho de que las personas que consumen True Crime o Crónica Roja son personas de cuidado, un poco de la red flag. Tú tienes bien claro el punto, quiero que los comentes un poquito acerca de eso. Y lo otro, acerca de que se habla también del tema de los crímenes pasionales. O sea, últimamente se ha un poco desclasificado eso y se ha, entre comillas, como actualizado acerca de... Porque en los diarios se hablaba mucho de crímenes pasionales, La Cuarta, las últimas noticias, pero eso no es tan así, o sea, eso no es como se dice de esa manera. No. A ver, primero, lo de las red flags. Si ver True Crime es una red flag, entonces ver noticias en televisión también, es como lo mismo. Me pasa que la mayoría de las personas que consumen True Crime somos mujeres, ¿ya? Y la mayoría de las personas que escuchamos Taylor Swift somos mujeres. Y la mayoría de las personas que nos sacamos selfies somos mujeres. Y creo que existe una visión un poco machista sobre los gustos femeninos que se transforman rápidamente en red flags, ¿ya? Y yo he dicho en otras entrevistas, como, claro, que si mi pololo no quiere ir a mi cumpleaños porque va al estadio, esa no es una red flag, esas son sus aficiones, ¿cachai? Claro. Por lo general lo que nos gusta a nosotros es una red flag. Ahora, yo entiendo que llame la atención que haya personas que se relajen viendo True Crime. Hay mucha gente que dice que pone mi podcast en la noche porque mi voz es como relajante. Obvio, eso llama la atención, pero son historias, ¿cachai? Solamente que son historias reales, pero al final son historias que te cuentan y son historias que la mayoría uno sabe. O sea, cuando a mí me dicen, no, es que en verdad yo no cacho nada de True Crime, yo les digo, no estáis familiarizada con, no sé, la secta Kojiwai. No, sí, seguí ese caso porque era muy bueno. Ya, y Hans Pozo. No, sí, obvio, ya, y Karadima. No, es que serían todos lados. Sí que es True Crime, solamente que en otro formato. Ahora hay como un formato más digital, ¿cachai? Y que permite como a más personas crear ese contenido. Y tu otra pregunta era... Perdón. El tema de los crímenes pasionales, que ya no es tan... Claro. Claro, los crímenes pasionales es un concepto que ya no se usa, porque cuando tú hablas de crimen pasional, le quitas un poco la responsabilidad intelectual al autor del crimen. Como que dices que fue inevitable, o incluso responsabilizas a la víctima, porque es como, es que tenía un amante, entonces la mató porque no pudo con la rabia. Claro. Es como cuando se hablaba, por ejemplo, de que los hombres no podían como controlar sus impulsos sexuales, y era casi como inevitable violar una mina que estaba pasando por con minifalda, ¿cachai? Es como, es que es hombre. No, como que tenemos que dejar de quitarle, y ojo que el crimen pasional, claro, por lo general eran hombres contra mujeres, pero también se puede ver de la otra forma. El crimen pasional le quita responsabilidad intelectual a la persona, y no estamos hablando de animalitos, estamos hablando de personas. Entonces, no... Bueno, dada esta pequeña introducción, que era algo que queríamos mencionar, queremos ir a los casos controversiales, a los que te han hecho más ruido, a los que te han marcado un poco más a nivel de tu trayectoria, y también a los que han generado más noticias a nivel nacional e internacional. Queremos dividir un poco en dos líneas de lo que queremos hablar, que está la parte que es las sectas, que es un fenómeno que se ha dado a nivel mundial muy fuerte y a nivel nacional, y los crímenes seriales como tales, que son más individuales. ¿Cuáles han sido los casos? Bueno, obviamente Helter Skelter, que fue el que gatilló esto, que tú te quisieras un poco profundizar más eso, pero aparte de eso, ¿qué otro caso a ti te ha dejado un poco marcada y has querido y te ha apasionado para seguir con esto? Bueno, además del caso de Charles Manson, ¿cierto? En cuanto a sectas, la secta del Heaven's Gate,
que es tremenda porque además hay mucha información disponible, porque heavensgate.com sigue activo y están todos los videos y el documental de HBO que es Heaven's Gate, Culto de Cultos, es realmente excelente. Y ese caso a mí me tomó mucho porque estamos hablando de adultos perfectamente razonables que en una primera instancia deciden dejarlo todo, pero en una segunda instancia, ya 30 años después, deciden quitarse la vida muy convencidos de que se van a ir en una nave espacial. Es muy loco y al mismo tiempo para ellos fue muy razonable. Entonces eso es algo que a mí me llama mucho la atención, mucho. O sea, me vuela la cabeza. Siento que es algo de estudio de verdad bien increíble. Con la tranquilidad que ellos relatan en el momento cuando se van a ir. Felicidad. Es increíble. Felices de hacerlo. Como que he tenido conversaciones con amigas que me dicen ya, pero realmente es un crimen porque en el fondo ellos lo hacían felices. Y digo, sí, pero lo hacían felices porque los convencieron de algo, ¿cachai? Es como, bueno, es como Jonestown, Claro. que también es bien tremendo. O sea, Heaven's Gate es el suicidio masivo más grande dentro de tierra norteamericana, pero Jonestown es el suicidio masivo más grande de la historia del mundo. Estamos hablando de casi 1000 personas, entre ellos muchos niños, centenares de niños. Esas personas no se suicidaron en Jonestown, esas personas las mataron, porque no tenían otra opción. Y es bien interesante cómo empieza Jonestown, porque en el fondo Jonestown, Jim Jones lo hace todo bien en un principio. O sea, si lo pensáis, era pro que vayan los negros a la misma iglesia, pro latinos, era como súper socialista, y en el fondo se bancó para fundar este paraíso socialista, pero que desgraciadamente estaba bajo una persona absolutamente narcisista, una persona que creía que tenía poderes especiales, una persona que se sentía por encima de los demás y que termina en tragedia. Diría que esas son como las sectas internacionales que a mí más me llaman la atención. Y en el caso nacional, obviamente, la secta de Coyihuay es una cosa bien impresionante, porque me pasa que cuando he hablado de ese caso, yo lo hice en un live, me pasa que es muy genial que mucha gente me dice, yo era compañera de, o yo conocía a, o yo jugaba con, porque en el fondo es una secta millennial. Claro. ¿Cachai? Es gente de mi edad, o de mi edad al menos, de clase media, de mi edad. Es gente que o se metía a Gran Hermano o entraba a la secta de Coyihuay. ¿Cachai? Como público. Y también, o sea, Antares de la Luz, Ramón era una persona muy mala. Era una persona muy mala que trataba muy mal a sus seguidores, que les sacaba la cresta, que los violaba, que los aislaba. Y estas personas le tenían mucho miedo. ¿Por qué? Porque hizo como la guía, así como paso a paso, para formar tu secta. En el fondo, aislaste a estas personas, te mostraste como la única respuesta a sus problemas. Le hiciste creer que todo su ambiente, que su familia, que sus amigos estaban en contra de ellos, que eran los únicos salvados, que en el fondo haces que tus seguidores tengan la impresión que si no están contigo, no les va a ir bien, que van a estar en peligro si no están contigo, pero lo cierto es que estando contigo, están en peligro de que los mueran a palos todos los días, de que los violen, de que no los dejen comer, de que estén constantemente drogados. Entonces es bien impresionante. Es interesante el análisis que haces tú, Andrea, acerca del perfil de la persona que genera estas sectas, porque es como el salvador, como la persona que viene a cambiar tu vida. Hay un poco de delirio mesiánico y también detrás está el perfil de la persona que necesita a esta persona que la guíe en su camino. Se da mucho la persona del estrato un poco medio alto, que uno puede decir a veces, no, estas personas son exitosas, pero hay algo en ellos que hay un vacío que necesitan llenar, a diferencia de Jim Jones, que fue una persona que albergó y cobijó a las personas que estaban un poquito al margen de la sociedad. Y hay algo que me hizo mucho sentido, o sea, que me causó un poco de ruido, la cercanía de Jim Jones a altas personas en el país. Por ejemplo, él era muy cercano a la esposa de Jimmy Carter. A mí me llamó mucho la atención eso, o sea, como dices tú, una persona que, entre comillas, hizo las cosas bien. ¿En qué momento estas personas pierden un poco, salen de los cabales y arruinan todo lo que entre comillas han creado? Lo que pasa
Es que Jim Jones hacía las cosas bien, en el sentido como socialista de la palabra. Claro. Pero él desde un principio sentía que tenía poderes especiales, que podía hacer milagros. En sus primeras misas, él sanaba enfermos. Desde muy niño con los gatos. Es que cuando el chico le sacaban la cresta no tenía amigos, porque imagínate, era el pendejo que iba con terno al colegio y que predicaba la palabra de Dios. Entonces era como, vas a sal de acá, te ganado. Y pues lo mismo empieza a juntarse con niños más chicos. Pero tenía como ese tema. Y lo que decías tú de personas como de estatus social más o menos medio alto, es porque a la secta no le sirve una persona pobre, la secta tiene que financiarse. Claro. O sea, el Heaven's Gate se financiaba en herencias. En muchas sectas los cabros terminan como pidiéndole plata a los papás, y los papás terminan pasando esa plata porque tienen miedo de que les hagan daño a sus hijos si es que no la pasan. Hay una secta que se llama, o sea, creo que era Star Plus o en HBO, no me acuerdo. El origen de una secta. Y es bien excelente porque es una secta dentro de un campus universitario de gente seca, así estudiantes de medicina, pero algunos de familias muy pobres, de inmigrantes, cubanos, qué sé yo, y que los papás terminan vendiendo las casas porque tenían miedo de que el líder de esta secta le hiciera algo a sus hijos que no querían volver a sus casas, ¿cachai? Claro. Pero en el fondo, claro, o sea, la secta necesita el poder adquisitivo de sus integrantes. Uniéndome a las palabras, Andrea, de Baltasar, con respecto a que estos líderes de las sectas generalmente tienen un pensamiento de que van a ser El Salvador o cosas así, ¿cierto? Me llega al recuerdo el caso de David Koresh y la secta de los davidianos. Él también decía que era el próximo Mesías. Entonces, de esa manera se hizo su secta, ¿cierto? Fue incluyendo más gente y con el mismo discurso. O sea, no se repite el patrón, por así decirlo. Totalmente, los davidianos es bien tremendo. Pero sí, el mismo patrón. El mismo patrón, en el fondo son personas. Mira, en algunos casos yo creo que efectivamente ellos creen lo que predican. Yo creo que el de Heaven's Gate, Doe, al final de los tiempos, él también, o sea, no sé si creía que ya estaba demasiado metido o si creía lo que decía. Yo creo que creía lo que decía. Yo creo que antes de la luz no creía lo que decía. Yo creo que hay algunos que tienen como esta cuestión mesiánica media psicopática, como de que ellos quieren hacer creer a otros, pero hay otros que efectivamente son víctimas de sus propias creencias. El problema es que son un peligro para la sociedad porque hacen que otros también. Ahora en Kenia hay un pastor de una iglesia que el gobierno keniata está hasta el hoyo porque la secta consiste en dejar de comer para ver a Jesús. Y el gobierno keniata ya ha encontrado como 300 cuerpos o más de gente que se está muriendo, niños y adultos, porque dejan de comer para ver a Jesús. Como un ascetismo. Ajá. Qué terrible. Bueno, Andrea, dejando de lado un poco lo que es las sectas y los crímenes seriales que estábamos conversando, súper interesante, queríamos darle paso también al tema del podcast, de Archivo Criminal. Entrar en detalle sobre la historia, la experiencia, ¿cierto? La audiencia que tú llevas. Queríamos que nos comentaras un poquito sobre aquello. Archivo Criminal ha sido una sorpresa para mí. Mira, cuando yo tenía toda la esperanza de que le fuera bien, dentro de todo, que alguien lo escuchara. Al menos las personas que me seguían en los lives, que lo escucharan ellos. Pero el primer capítulo de la primera temporada, que fue de Alto Hospicio, estuvo número 1 en Chile 8 días. Y eso yo jamás me lo hubiese imaginado. Cuando estas últimas 2 semanas no he publicado capítulos, porque no había tenido tiempo, hoy día voy a grabar, la gente me dice, así como, Andrea, ¿qué onda? Estaba como programada. ¿Qué pasa con el Archivo Criminal? Me piden casos. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita de comunidad. Lo que me dicen, por ejemplo, que no sé, que doy como un espacio seguro. Como Andrea, yo pensaba que estaba loca porque me gustaba esto. Qué bueno que somos hartas personas. La verdad es que esa sensación como de comunidad ha sido bien bonita. Me cuesta hacerlo, como les contaba, porque, claro, en el fondo es un hobby. No es algo que me ayude como a mantenerme, pero es algo que no quiero dejar de hacer porque de verdad lo paso muy bien a mí. O sea, es hablar de cosas que a mí me interesan mucho.
Y es algo que puede durar para siempre, en verdad, si hay tiempo y disposición, porque los crímenes no se van a terminar. O sea, ya hay demasiados de los que no he hablado y todos los días hay crímenes nuevos. Hay archivo criminal para rato. Sí, no, es interesante lo que tú comentas, Andrea, sobre todo un poco de ir soltando el tema de la culpa de consumir este tipo de historias. Yo creo que hay que dejar bien en claro que esto está metido en nuestro ADN, es parte de nosotros como cultura. Bueno, yo estoy hablando un poco más a nivel nacional. Hay algo que quiero mencionar que a mí en lo personal me llama mucho la atención y me gusta mucho, algo que haces tú en tu podcast que es bien interesante, es la contextualización que hace Ah, en la historia, con hechos puntuales, o la música. Yo creo que eso es muy interesante y lo hace un poco más digerible, un poco más, para la gente que quizás se siente un poco más culpable por consumir esto. Y claro, esto ha ayudado también un poco, yo creo, a generar esta comunidad de la cual tú hablas, que somos muchos que consumimos este tipo de historias y quizás nos han hecho sentir un poco culpables de hacerlo. Yo creo que es bueno que existan estas instancias para poder relajarse un poco también. yo no creo en los placeres culpables, pero yo creo que si no le estaba haciendo daño a nadie, ningún placer debería ser culpable. Eh, También, espera, me estoy tratando de organizarme. Te bombardeo con mucho. Sí, ya, los placeres culpables, yo creo que no hay placeres culpables. Así que olvídense. Eh, Sobre la música, la edición y la producción de Archivo Criminal lo hace Camilo Cárcamo, que es el hermano mayor de Valeria Luna, y encuentro que lo hace excelente. Él es el que hace la voz de Archivo Criminal. Genial. Y él pone la música y encuentro que lo hace muy, muy bien. Como que ya tiene un banco de música muy bien armado. Por ejemplo, tiene como canciones de fondo para cuando infancia terrible. Canciones de fondo cuando está pensando en matarlo. Entonces, creo que lo hace súper bien, que cada vez le está saliendo mejor. Y lo de la contextualización lo hice un poco porque hay personas que les cuesta creer que estas cosas pasan en como nuestro mundo. ¿Cachai? Lo mismo que te decía como de los monstruos, o incluso en nuestro mundo cercano. O sea, claro, hay casos que son de 1920, pero hay casos que son del 2015. Y eso fue anteayer, ¿cachai? El psicópata de Meix fue en el 2020. Entonces, yo creo que, o sea, lo hago por eso un poco, como para dar contexto de que esto está pasando en nuestro mundo, no en un mundo marciano. ¿Cuánto demoras más o menos, Andrea, en hacer una investigación profunda con respecto a algún tema? Yo sé que los podcasts no duran demasiado, ¿cierto? Son entre 15 y 20 minutos, pero ¿cuánto demora más o menos una investigación tuya en profundidad? Mira, la verdad es que para la mayoría de los casos no me demoro más de 2 días en buscar información. Hay casos que me complican más y donde busco más y donde me demoro más. Muchas veces, por ejemplo, hoy día voy a grabar 3 capítulos, pero hay veces donde grabo solamente uno porque no me da el tiempo para escribir más. Otros casos, por ejemplo, el caso de Matute Jones y el caso Spiniak, son 2 casos de los que tuve que recopilar mucha información porque había demasiada información. En el caso de Matute Jones, el tema es que la información estaba muy desordenada en los medios de comunicación. Entonces yo traté de hacer como una cronología y además traté de sacar toda la chaya que había en torno a ese caso, que era mucha. Todos como los rumores, Conspiración. las conspiraciones. Mucha gente me decía, pero Andrea, ¿no hablaste de esto y esto otro? Y dije, no, pues eso no afecta en nada al caso. ¿Cachai? Y en el caso de Spiniak lo mismo, había que ordenar mucho, había mucho mito, había mucho detalle muy sórdido del que preferí no hablar. Y me pasó que después de ese capítulo me encontré con Jordi Castell, gran amigo al que le encanta el podcast, y me dice, oye Andrea, pero en el caso de Spiniak no hablaste de la, ¿cómo se llamaba? La piscina de Spiniak, creo que se llamaba la olla de Spiniak, la sopita de Spiniak, que en el fondo supuestamente los niños hacían caca y pipí dentro de esta olla y después Spiniak se la tomaba. Y yo le dije que encontré que no era necesario para la historia, ¿cachai? 1, lo encontré demasiado cerdo, y 2, o sea, no, prefiero decir coprofagia y quedarme ahí. Claro, ¿Cachai? sí, hay detalles muy... No tanto detalle. Claro. Y también por un poco de respeto, ¿cachai? O sea,
yo nunca te voy a dar el paso a paso de cómo alguien mató a alguien, por mucho que lo sepa. Porque esa información la puedo encontrar. Pero no te voy a decir cómo lo hizo, si tampoco esta cuestión es como un tutorial del asesino en serie. A Claro. veces me da nervio que pase eso, pero creo que no ha pasado. Andrea, yo me quiero agarrar un poquito de esto que tú dices y llevarlo un poco a la entrevista, que nosotros hemos visto varias entrevistas que te han hecho. Y encuentro que es súper importante el comentario que tú haces, que tú te agarras netamente a los hechos y muchas veces vas a la investigación o a las declaraciones en fiscalía y sacas un poco toda esta chaya que tú dices por respeto a las personas, sobre todo en los casos que son de contingencia nacional. Yo creo que eso es muy importante. Hay un caso que tú también tuviste que bajar un video, no recuerdo si fue un video o un live, de un caso muy controversial de una persona muy, muy conocida a nivel nacional. Y yo creo que eso es muy bueno lo que tú haces porque hay una familia detrás, independiente de ya sea los victimarios o las víctimas. Yo creo que es importante entrar en la empatía porque las personas que son familiares de los victimarios también sufren, no solamente las víctimas. Entonces yo creo que eso es muy importante. O sea, son dos familias que se destruyen, a lo menos. A mí me pasó con el caso del anticuario de Lolol. Yo hice un reel sobre eso cuando estaba empezando. Y lo loco es que lo hice con información que encontré en Chilevisión, en Mega Noticias, en Emol, o sea, nada que yo haya sacado de ningún lugar muy escondido. Información que estaba muy publicada, muy pública, muy comentada. Y se cumplían, creo que 10 años, o sea, era como un aniversario de... y la cosa es que yo al tiro caché que iba a tener problemas porque mucha gente me comentó que conocía a la víctima, que era una profesora del sector oriente, y me llegaron muchos comentarios: ay, sí, yo la conocía, sí, qué pena, sí, no sé qué, sí, era tía, no sé cuánto. Y a los pocos días me escribió un pariente como para decirme que él entendía que yo ganaba mucha plata con esto, pero que tenía que pensar en la familia. La verdad es que yo no estaba ganando ni 2 pesos, pero no me iba a poner a pelear con una persona que está sufriendo. Y me pasó también cuando anuncié un día lunes que ese domingo iba a hacer el live sobre mente enferma, que la hermana de mente enferma me escribió. Es mente enferma. Y yo me caí entera, por supuesto, y le dije, mira, voy a hablar de esto el domingo, yo no hablo de supuestos, yo no voy a hablar de conspiraciones, no voy a hablar de la muñeca alemana maldita que supone que... No, ¿cachai? Yo quiero hablar de la parte policial. Ahora, si tú no quieres que lo haga, yo no lo voy a hacer, yo lo bajo y hablo de otra cosa. Y me dijo, no, dale, o sea, dale, como que quería ver cuál era el tono que iban a hacer, pero no importa, ¿cachai? Pero si a mí alguien me dice, no hables de esto, baja esto, no lo voy a hacer. Por ejemplo, yo nunca voy a hacer el caso de la Viviana Heger, porque su misma familia ha pedido que dejen de hacer ese caso, y puta, han salido series. Además, yo creo que el libro de Rodrigo Fluxá, usted sabe quién es, excelente, entonces si alguien quiere como hablar de ese caso, que lea ese libro. Y también me pasa que Jaime Anguita es inocente para la justicia, ¿cachai? Entonces, ¿qué puedo decir yo? La única vez que toqué ese caso fue en el libro donde hablo de sicarios, porque efectivamente había un sicario. Ahora, ¿quién mandó al sicario? No lo sabemos, porque la justicia dice que Jaime Anguita es inocente. Es interesante ese análisis, Andrea. Hay muchos casos que son bien complicados porque uno sabe que las personas que a veces no están sindicadas como culpables no lo son. Entonces me recuerda un poco el caso de La Calchona, estos chicos que lo inculparon y quedó ahí el tema del caso. Así que tiene un poco de igual ese tema social, de que es más fácil hablar de la persona que es más vulnerable, más pobre. Está la persona que tiene un poco más de poder adquisitivo, que tiene un manto que encubre un poco su persona, su figura. En honor al tiempo, Andrea, queremos pasar al otro punto. Queremos agradecerte. Estamos avanzando un poco a grandes rasgos, quizás esto nos dé para otro capítulo. Está muy interesante la conversación. Cuéntanos un poco cómo se gestó tu libro, Archivo Criminal. Ya nos has comentado que se hizo un poco en paralelo al inicio del podcast, pero queríamos saber un poco íntimamente cuál fue tu sensación, cómo se fue gestando esta ópera prima de Andrea Hartung. O sea, imagínate,
yo soy periodista, entonces, obvio, siempre fue como un sueño escribir un libro. Yo de chica siempre escribí puras tonteras, pero siempre escribí, ¿cachai? Siempre me gustó escribir. Y de hecho yo siempre he dicho que como que uno de mis pocos talentos es que sé escribir. Me dio mucha risa cuando saqué el libro y la gente decía que me lo había escrito a alguien, que los influencers no escribían sus libros, y es como, a ver, primero que todo, no me sigue tanta gente como para que me haga un libro a alguien. Y además, soy periodista, es mi única gracia saber escribir. ¿Cachai? No me lo quiten. Fue muy bacán. A mí, como ya me estaba yendo súper bien con los lives, íbamos a empezar el podcast, cuando me contacta Nacho Rebolledo, que es editor, y que él había editado los libros de Amicas y de la Coté y Valeria y de la Bea Córdoba también. Entonces él se dedicaba como a libros como medios de lifestyles, con enfoque como de influencers de repente. Y me dice, hola Andrea, mira, soy Nacho de Planeta, te tengo que nos juntemos para hablar de la posibilidad de hacer un libro. Ahí me dice eso y yo en mi cabeza ya tenía el libro escrito. Como, sí, obvio, veamos la posibilidad, obvio. Si me decían que era gratis, yo lo hacía gratis, ¿cachai? Afortunadamente no lo era, pero para mí fue como un sueño. Obviamente ese sueño se convirtió en una pesadilla cuando me di cuenta que había que escribir un libro, y que escribir un libro no era tan fácil. Y al final fue un poco como hacer la tesis. O sea, tuve un año para hacerlo más o menos, como 10 meses, y lo he escrito en 3-4 meses, en las últimas semanas pasando de largo, pasándolo pésimo, pidiendo más tiempo. Pero la verdad es que fue muy interesante por las entrevistas que pude hacer, por las personas con las que pude hablar, y por las historias que pude conocer, porque traté de tomar historias más allá de lo que yo había hablado en el podcast o en los lives, para que también, o sea, yo esperaba que al menos compraran el libro las personas que me escuchan en el podcast, entonces no quería como aburrirlos con cosas que ya conocían, entonces traté como de sumar otras cosas, nuevos capítulos. Yo creo que la verdad es que yo estoy muy agradecida de haber podido hacer ese primer libro, ojalá poder hacer un segundo, estamos en eso, hablando sobre eso, pero para mí hacer un libro fue un sueño. Mi mamá sí hubiera preferido que hubiera sido una novela romántica, pero lo siento, mamá, yo escribo de crimen. Interesante, Andrea. Yo creo que es muy bueno cómo se dieron las cosas para ti, y felicitarte por tu libro. Es un muy buen libro, el podcast está genial. Y también queríamos comentarte que nosotros, el canal se enfoca igual harto en la historia de La Serena, es la idea. Nosotros acá tenemos un video, no sé si, bueno, quizás por el tiempo quizás no nos conocían mucho, el crimen de Chacra Julieta. No sé si alguien te ha hablado de eso, lo conoces. Es un crimen... se hablaba de un crimen pasional en su momento, ya veíamos claro que no es así. Es una familia, una mujer con sus hijas que fueron asesinadas brutalmente. Bueno, en primera instancia solo su hija y la mamá, y fue una víspera de una Navidad, o sea, eso lo hace un poco más brutal. Y hay varias personas que están sindicadas como autores, pero ¿cómo se llama? El crimen nunca fue resuelto. Esto fue hace bastante años. Y hay un libro acerca de esto, que es de un periodista de La Serena, que se llama Eleazar Garbizo, que se llama El crimen de Chacra Julieta. Igual te podemos dar un antecedente si quieres indagar un poquito más, te dejamos como invitada igual a ver nuestro video, pero ese es uno de los crímenes controversiales de nuestra región que no ha sido resuelto. Entonces igual es interesante quizás de que lo puedas conocer si no lo conocías. No lo conocía, lo voy a buscar de todas formas. Eso. Y bueno, en honor al tiempo, yo creo que ya vamos concluyendo este capítulo. No queremos quitarle más tiempo a Andrea. Así es, Baltasar. Yo me habría quedado un poco más rato, pero justo coincidió que tenía que ir a grabar Archivo Criminal hoy día más ratito, entonces por eso estoy un poco apurada. Pero igual hablamos harto rato. Sí, no, sí, caleta. Yo creo que para hacer un capítulo, yo creo que está ahí. Sí, y para ser el primero también, pues está súper bien. Sí, ya nos estamos dando las partes y queremos ya grabar. Y más adelante otro. Cuando venga otro espacio de Crónica Roja habría que conversar nuevamente. Y bueno, dentro de las conclusiones, obviamente, quedarnos con todas tus palabras, ¿cierto? Tus reflexiones, súper interesante. Qué mejor que venga de una periodista, ¿cierto? Que se dedica prácticamente al 100 en esto de la Crónica Roja. Así que muy agradecidos por tu espacio, Andrea, por tu tiempo, y nuevamente felicitarte por tu trabajo en podcast. Muy bueno. Tocaste todo el tema de la edición de los videos, me llamó mucho la atención el tema de los tiempos, la música, cuando le bajan, ¿cierto?, el volumen, los espacios, los pequeños pasos publicitarios. Entonces, Camilo es muy bueno. súper bueno el tema de
de la edición, Andrea. Le doy paso a Baltasar para dar término ya al podcast. Sí, Andrea, lo último, me gustaría que hicieras como una conclusión del capítulo, de tus apreciaciones. Y lo otro, hay una pregunta que yo siempre le hago. Yo aquí me salgo de todo el libreto y siempre le hago una pregunta a nuestro invitado, Mi canción favorita de Taylor Swift. que es un... no, es un poco a futuro. ¿Qué mensaje le dejaría Andrea Hartung a las personas o qué consejo a las personas futuras o un consejo para la vida? No necesariamente de los temas que tú manejas, pero yo creo que igual hay algo por ahí que le puedas dejar a las personas. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes, a las generaciones futuras como Andrea Hartung? Que tomen buenas decisiones. Y que sus malas decisiones no los pongan en peligro. Cuídense. O sea, yo siempre termino el podcast diciendo cuídense. Cuídense. Como cuídense, traten de no hacerle daño a nadie. No crean en los placeres culpables porque los placeres culpables no existen. Si algo les gusta, qué bueno que les gusta. A mí, yo soy una persona muy pop en mi vida en general. Ya, no solamente en la música. A mí me gustaba Taylor Swift cuando no estaba de moda que te gustara Taylor Swift. Yo no veo CIS, no veo series policiales, no vi la serie de El caso de la Viviana Hager en Netflix. Yo veo Our Flag Means Dead, yo veo Good Omens, eso veo yo. A mí me gusta la comedia y me gusta la comedia bien gay. Eso me gusta. ¿Y me genera culpa? No. ¿Es un placer? Sí. Si les gusta escuchar True Crime, no piensen que están locos, no piensen que van a matar a nadie, no piensen que están... No. Son historias y si te gusta el True Crime, yo creo que lo que te gusta es entender la mente humana, entender el por qué, porque al final eso es. No queremos saber cómo lo mató, queremos saber por qué lo mató, queremos saber qué pasó por su cabecita. Así que no le tengan miedo al True Crime, tómenlo como formas de aprender sobre cosas nuevas. Muchas gracias, Andrea. Este ha sido nuestro capítulo con Andrea Hartung, una invitada importante. No, muchas gracias a ustedes. Y queremos terminar nuestro podcast agradeciendo a nuestra ya casa, Cubo Record, y mandarle un saludo igual a nuestro compañero que el día de hoy no está, nuestro gran amigo Rodrigo Acher, que por motivos profesionales no se puede encontrar el día de hoy. Y vamos con los saludos a nuestros canales hermanos que los trae el amigo Santiago Rein. Vamos con los saludos a los canales amigos Pueblo Fantasma, Cementerio Inglés, Chile Dimensión Paranormal, Almanautas, Arica, Ni Tan Culto Podcast, Félix Nocifuentes, Sombras Paranormales, La Tumba Sin Nombre, nuestro amigo Claux.7, Walve Literatura y Hablemos de Misterio. Y obviamente agradecer nuevamente a Andrea por su tiempo. Y recuerden, consumamos True Crime o Crónica Roja, pero que no se nos active el clic, ¿cierto? Eso es lo más importante. Déjenle el clic al lado y nada, muchos saludos y muchas gracias a toda la gente de La Serena, de Coquimbo, de Guanaqueros, unos lugares maravillosos llenos de historia. Donde yo voy harto a Coquimbo en el verano, tengo un tío que vive en Coquimbo. Así que eso, a ver si hablamos otro día de nuevo y muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrea. Por supuesto que sí, que estés bien, Andrea. Un muy buen día y que te vaya bien en tu grabación. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguir nuestro canal de difusión en WhatsApp, Telegram. El link lo pueden encontrar en la biografía de nuestro Instagram, Panteón Urbano, y sigan nuestras redes sociales. También les queremos dar un pequeño spoiler de lo que se viene. El próximo capítulo de nuestro podcast será con un invitado regional, que es una persona muy interesante, que es un conocido escritor y librero. También queremos comentarles que nuestro próximo video se tratará de una historia muy interesante acerca de la Virgen de Montserrat, así que no se lo pierdan, quedan todos invitados cordialmente. Nos vemos en el próximo capítulo de Panteón Urbano, el podcast. Si quieres escuchar el episodio 4 de nuestro podcast, haz clic en el siguiente recuadro.